Erich Hobsbawm. Capítulo 3. El abismo económico. Imaginemos que la Primera Guerra Mundial solo hubiera supuesto una perturbación temporal, aunque catastrófica, de una civilización y una economía estable. En tal caso, una vez retirados los escombros de la guerra, la economía habría recuperado la normalidad para continuar progresando en forma parecida a como Japón enterró a 300 muertos que había causado el terremoto de 1923, retiró los escombros que habían dejado sin ahogar a 2 o 3 millones de personas, reconstruyó una ciudad igual que la anterior, pero más resistentes a los terremotos como habría sido en tal caso. El mundo entre guerras es imposible saberlo y no tiene objeto especular sobre algo que no ocurrió y que casi con toda seguridad no podría ocurrir. No es, sin embargo, una cuestión inútil que nos ayuda a comprender las profundas consecuencias que tuvo el hundimiento económico mundial del periodo de entreguerras en el devenir histórico del siglo XX. En efecto, si no hubiera producido la crisis económica, no habría existido Hitler y casi con toda inseguridad tampoco Rothschild. Además, difícilmente el sistema soviético habría sido considerado como un antagonista del capitalismo mundial y una alternativa al mismo. Las consecuencias de la crisis económica en el mundo no europeo o no occidental, a las que le alude brevemente en otro capítulo, fueron verdaderamente dramáticas. Por decirlo en pocas palabras, el mundo de la segunda mitad del siglo XX es incomprensible sin entender el impacto de esta catástrofe económica. Este es el tema del presente capítulo. La Primera Guerra Mundial solo devastó algunas zonas del Viejo Mundo, principalmente en Europa. La Revolución Mundial, que es el aspecto más llamativo del derrumbamiento de la civilización burguesa del siglo XIX, tuvo una difusión más amplia desde México a China y a través de los movimientos de liberación colonial desde Magreb hasta Indonesia. Sin embargo, no habría sido encontrar zonas del planeta cuyos habitantes no se vieron afectados por el proceso revolucionario particular de los Estados Unidos de América y extensas zonas de África colonial subsahariana. No obstante, la Primera Guerra Mundial de la Segunda del derrumbamiento de carácter planetario, al menos en todos aquellos lugares en los que los hombres y mujeres participaban en un tipo de transacciones comerciales de carácter impersonal. De hecho, los orgullosos Estados Unidos no solo quedaron a salvo de las conclusiones que sufrían otros continentes menos afortunados, sino que fueron el epicentro del mayor terremoto mundial, que ha sido medido nunca en las escalas de Richter de los historiadores de la economía. La Gran Depresión, que se registró entre dos guerras mundiales. En pocas palabras, la economía capitalista mundial pareció derrumbarse en el periodo de entreguerras y nadie sabía cómo podría recuperarse. El funcionamiento de la economía capitalista no es nunca uniforme y las fluctuaciones de diversa duración, a menos de intensas, constituyen de esta forma de organizar los asuntos del mundo. El llamado ciclo económico de expansión y depresión era un elemento con el que ya estaban familiarizados todos los hombres de negocios desde el siglo XIX. Su repetición estaba prevista con algunas variaciones en periodos de entre 7 y 11 años. A finales del siglo XIX se empezó a prestar atención a una periodicidad mucho más prolongada cuando los observadores comenzaron a analizar el inesperado curso de los acontecimientos, de las decisiones anteriores a una fase de prosperidad mundial sin
precedentes entre 1850 y los primeros años de década de 1870. Habían seguido 20 años de incertidumbre económica. Los autores que escribían sobre temas económicos hablaban con una cierta incertidumbre de una gran depresión y luego otro periodo de gran expansión de la economía mundial. Véase en la era del capitalismo y la era del imperio, capítulo 2. A comienzos de año 20, una economista ruso, que sería luego una de las primeras víctimas de Stalin, formuló las pautas a las que se había ajustado el desarrollo económico, una serie de hojas largas de una duración aproximada de entre 50 y 60 años. Si bien ningún otro economista estadísticos escépticos han negado su existencia, desde entonces se conocen con su nombre la literatura especializada. Por cierto, afirmaba que en ese momento la onda larga de la economía mundial iba a comenzar su fase descendente. Estaba en lo cierto. En épocas anteriores, los hombres de negocios y los economistas aceptaban la existencia de las ondas y los ciclos largos, medios y cortos, de las mismas formas que los campesinos aceptaban las avatares de la climatología. No había nada que pudiera hacerse al respecto. Hacían surgir oportunidades o problemas que podían extrañar la expansión o la bancarrota de los particulares y las industrias. Solo los socialistas, que con Karl Marx consideraban que los ciclos eran parte de un proceso mediante el cual el capitalismo generaba unas contracciones internas que acabarían siendo insuperables, creían que suponían una amenaza para la existencia del sistema económico. Existía la convicción de que la economía mundial continuaría creciendo y progresando como había sucedido durante más de siglo, excepto durante las breves catástrofes de la depresión clínicas. Lo novedoso era que probablemente por primera vez en la historia del capitalismo sus fluctuaciones parecían poner realmente en peligro al sistema. Más aún, importantes aspectos parecían interrumpirse su curva secular ascendente. Desde la revolución industrial, la historia de la economía mundial se había caracterizado por un progreso técnico acelerado, por el crecimiento económico continuo aunque desigual, y por una creciente mundialización que suponía una división del trabajo cada vez más compleja a escala planetaria y la creación de una red cada vez más densa, corrientes e intercambios que ligaban a cada una de las partes de la economía mundial con el sistema global. El progreso técnico continuó e incluso se aceleró en la era de las catástrofes, transformando las guerras mundiales y reforzando gracias a ellas, aunque en las vidas de casi todos los hombres y mujeres predominan las experiencias económicas de carácter cataclísmico que culminaron la Gran Depresión de 1929 y 1933. El crecimiento económico no se interrumpió durante esos decenios, simplemente se desaceleró. De la economía de mayor envergadura y más rica, la época de los Estados Unidos, la tasa media de crecimiento del PIB per cápita en 1913 y 1938 alcanzó solamente una cifra modesta, el 0,8% anual. La producción industrial mundial aumentó algo más de un 80%.
100 en los 25 años transcurridos desde 1913, aproximadamente la mitad que en los 25 años anteriores. Como veremos capítulo 9. El contraste con el periodo posterior, la curva de los movimientos económicos desde una distancia suficiente como para que le pasasen por alto fluctuaciones que los seres humanos experimentaban, habría incluido con toda certeza que la economía mundial continuaba expandiéndose. Sin embargo, eso no era cierto en un aspecto. La mundialización de la economía parecía haberse interrumpido según los parámetros. La integración de la economía mundial se estancó o retrocedió en los años anteriores. La guerra se había registrado la migración más masiva de la historia, pero esos flujos migratorios habían cesado o más bien habían sido interrumpidos por las guerras y las restricciones políticas. En los 15 años anteriores a 1914 desembarcaron en los Estados Unidos casi 15 millones de personas. En los 15 años siguientes ese número disminuyó a 5,5 millones y en la década de 1930 y en los años de la guerra el flujo migratorio se interrumpió casi por completo, pues solo entraron en el país de 650 personas. La inmigración procedente de la península ibérica, en su mayor parte hacia América Latina, disminuyó de 1.750.000 personas en el decenio 1911-1920, a menos de 250 en los años 30. El comercio mundial se recuperó de las conmociones de la guerra y la crisis de posguerra, por superar ligeramente el nivel de 1913 a finales de los años 20. Cayó luego durante el periodo de depresión y al finalizar la guerra de las catástrofes en 1948, su volumen no era mucho mayor que antes de la Primera Guerra Mundial. En contrapartida, se había más que duplicado entre los primeros años de la década de 1890 y 1903 y se multiplicará por 5 en el periodo comprendido entre 1948 y 1971. El estancamiento resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que una de las secuelas de la Primera Guerra Mundial fue apareciendo de un número importante de nuevos estados en Europa y el Próximo Oriente. El crecimiento tan importante de la extensión de las fronteras nacionales induce a pensar que tendría que haberse registrado un aumento automático del comercio interestatal, ya que los intercambios comerciales que antes tenían lugar dentro de un mismo país, por ejemplo en Austria y Hungría en Rusia, se había convertido en intercambios internacionales. Las estadísticas del comercio mundial solo contabilizaban el comercio que atraviesa fronteras nacionales. Asimismo, el trágico flujo de refugiados de la época posguerra, la posrevolucionaria, cuyo número de contabilización ya millones de personas, veas en el capítulo 11. Indica que los movimientos migratorios mundiales tendrían que haberse intensificado en lugar de disminuir. Durante la Gran Depresión pareció interrumpirse incluso el flujo internacional de capitales entre 1927 y 1933. El volumen de los préstamos internacionales disminuyó más del 90%. Se han apuntado varias razones para explicar ese estancamiento.
por ejemplo, que la principal economía nacional del mundo, los Estados Unidos, estaba alcanzando la situación de autosuficiencia, excepto en el suministro de algunas materias primas, y que nunca había tenido una gran dependencia del comercio exterior. Sin embargo, incluso en países que siempre habían desarrollado una gran actividad comercial, como Gran Bretaña y los países escandinavos, se hacía patente la misma tendencia. Los contemporáneos creían ver una causa más evidente de alarma, y probablemente tenía razón. Todos los estados hacían cuenta estaba en su mano para proteger su economía frente a las amenazas del exterior, es decir, frente a una economía mundial que se hallaba en una difícil situación. Al principio, tanto los agentes económicos como los gobiernos esperaban que una vez superadas las perturbaciones causadas por la guerra, volvería a la situación de prosperidad económica anterior 1914, que consideraban normal. Ciertamente, la bonanza inmediatamente posterior a la guerra, al menos en los países que no sufrieron los efectos de la revolución y la guerra civil, parecía un signo prometedor, aunque tanto las empresas como los gobiernos veían con recelo el enorme fortalecimiento del poder de la clase obrera, de sus sindicatos, porque haría que aumentaran las costas de producción al exigir mayores salarios y menos horas de trabajo. Sin embargo, el reajuste resultó más difícil que lo esperado. Los precios y la prosperidad se derrumbaron en 1920, socavando el poder de clase obrera. El desempleo no volvió a descender en la Gran Bretaña por muy bajo del 10%, y los sindicatos perdieron la mitad de sus afiliados a los 12 años siguientes, desequilibrando de nuevo la balanza en favor de los empresarios. A pesar de ello, la prosperidad continuaba sin llegar. El mundo anglosajón, los países que habían permanecido neutrales, y Japón hicieron cuanto se les fue posible para iniciar un proceso deflacionario, esto es, para intentar que sus economías retornaran a los viejos y firmes principios de la moneda estable, garantizada por una situación financiera sólida y por el patrón oro que no había resistido los embates de la guerra. Lo consiguieron en alguna medida entre 1922 y 1926. En cambio, en la guerra zona de la derrota de las revoluciones sociales que se extendían desde Alemania en el oeste hasta Rusia soviética en el este, se registró un hundimiento espectacular del sistema monetario, solo comparable al que sufrió una parte del mundo postcomunista después de 1989. En el caso extremo, Alemania en 1923, el valor de la moneda se redujo a una millonésima parte del 1913, lo que equivale a decir que la moneda perdió completamente su valor. Incluso en casos menores extremos, las consecuencias fueron realmente dramáticas. El abuelo del autor, cuya póliza de seguros venció durante el periodo de inflación austríaca, contaba que cobró ese gran resumen en una moneda devaluada y que solamente le sirvió para pagar una bebida en el bar al que acudía habitualmente. En suma, su esfumó por completo el ahorro privado, lo cual provocó una falta casi total de capital circularmente para las empresas. Eso explica una gran medida que durante los años siguientes la economía alemana tuviera una dependencia tan estrecha de los créditos exteriores.
dependencia que fue la causa de una gran vulnerabilidad. Cuando comenzó la depresión, no era mucho mejor la situación de las URSS, aunque la desaparición del ahorro privado monetario no tuvo las mismas. Sin embargo, incluso en países que siempre habían desarrollado una gran actividad comercial, como Gran Bretaña y los países escandinavos, se hacía patente la misma tendencia. Los contemporáneos monetario no tuvo las mismas consecuencias económicas y políticas. Cuando no terminó la gran inflación en 1922 y 1923, debido fundamentalmente a la decisión de los gobiernos y dejar de imprimir papel moneda en calidad ilimitada y modificar el valor de la moneda de aquellos alemanes que dependían de unos ingresos fijos y de sus ahorros, que vieron en una situación de grave dificultad, aunque en Polonia, Hungría y Australia la moneda conservó de la experiencia de las capas medias y medidas bajas de la población. Esa situación preparó a la Europa central para fascismo los mecanismos para acostumbrar a la población a largos periodos de una inflación de precios patológica, por ejemplo, mediante la indexación de los salarios y de los otros ingresos térmicos, que utilizó por primera vez hacia 1960. No se inventaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La situación parecía haber vuelto a la calma en 1924 y se vislumbraba la posibilidad de que retornaba lo que un presidente norteamericano llamó normalidad. En efecto, se reanudó el crecimiento económico mundial, aunque algunos productos materiales primos y productos alimentarios básicos, entre ellos agricultores norteamericanos, sufrieron las consecuencias de un nuevo descenso del precio de los productos primarios. Después de una breve recuperación, los años 20 no fueron una época dorada para las explotaciones agrícolas en los Estados Unidos. Además, en la mayor parte de los países de Europa Occidental, el desempleo continuaba siendo sorprendente alto, patológicamente alto, en comparación con los niveles anteriores a 1914. Hay que recordar que aún en los años de bonanza económica del denecio de 1920, 1924, 1929, el desempleo fue del orden del 10-12% en Gran Bretaña y Alemania y Suecia, y no descendió del 17-18% en Dinamarca y Noruega. La única economía que fundaban realmente a pleno rendimiento era lo que los Estados Unidos, con un índice medio de paro aproximado del 4%. Los factores citados indicaban que la economía estaba aquejada de graves problemas. El hundimiento de los precios de los productos básicos, cuya caída ulterior se impidió mediante la acumulación de stocks crecientes, demostraba que la demanda era muy inferior a la capacidad de producción. Es necesario tener en cuenta también que la expansión económica fue alimentada en gran medida de las grandes corrientes de capital internacional que circularon por el mundo industrializado y en especial hacia Alemania
Este país, que en 1928 había sido el destinatario de casi la mitad de todas las exportaciones de capital del mundo, recibe un volumen de préstamos de entre 200 y 300 billones de marcos, la mitad de ellos a corto plazo. Eso hacía muy vulnerable a la economía alemana, como quedó demostrado cuando se retiraron los capitales norteamericanos después de 1929. Por consiguiente, no fue una gran sorpresa para nadie, salvo para los defensores de Norteamérica provinciana, cuya imagen se haría familiar en el mundo occidental contemporáneo a través de la novela Babbitt, 1920, del norteamericano Sir Clair Lewis, que la economía mundial atravesara por nuevas dificultades. Pocos años después, de hecho, durante la época de bonanza, la Internacional Comunista ya había profetizado una nueva crisis económica, esperando, así lo creían o afirmaban creerlo sus portavoces, que desencadenaran una nueva oleada revolucionaria. En realidad, sus consecuencias fueron justamente las contrarias. Sin embargo, lo que nadie esperaba, ni siquiera los revolucionarios en sus momentos de mayor optimismo, era la extraordinaria generalidad y profundidad de crisis que se inició, como saben incluso los no historiadores, con la crack en la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Fue un acontecimiento de extraordinaria magnitud que supuso poco menos en el colapso de la economía capitalista mundial, que parecía atrapada en un círculo vicioso, donde cada descenso de los índices económicos, exceptuando el desempleo que alcanzó cifras astronómicas, reforzaba la baja de todos los demás. Como señalaron los admirables expertos de la Sociedad de Naciones, aunque nadie los tomó muy en cuenta, la dramática recesión de la economía industrial norteamericana no tardó en golpear al otro gran núcleo industrial, Alemania. Entre 1929 y 1931, la producción industrial disminuyó aproximadamente un tercio en los Estados Unidos y en una medida parecida en Alemania. Si bien estas cifras son medidas que suavizan la realidad, en los Estados Unidos, la gran compañía del sector eléctrico perdió 2/3 de sus ventas entre 1929 y 1933, y sus ingresos netos descendieron al 77% en 2 años. Se produjo una crisis en la producción de artículos de primera necesidad, tanto alimentos como materiales primos, dado que sus precios, que ya se protegieron acumulando existencias como antes, iniciaron una caída libre. Los precios del té y del trigo cayeron en 2/3 y el de la seda en bruto en 3/4. Eso supuso el hundimiento, por mencionar tan solo los países enumerados por la Sociedad de Naciones en 1931, de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Egipto, Ecuador, Finlandia, Hungría, India, las Indias holandesas, la actual Indonesia, Malasia, Británica, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, cuyo comercio exterior dependía de unos pocos productos primarios. En definitiva, ese fenómeno transformó la depresión de un acontecimiento mundial. Las economías de Austria, Checoslovaquia, Grecia, Japón, Polonia y Gran Bretaña, extraordinariamente sensibles a los movimientos sísmicos procedentes del oeste o del este, también resultaron afectadas.
las industrias cederas japonesa había triplicado su producción en el plazo de 15 años para aprovechar el vasto y creciente mercado de medias de seda estadounidense. La desaparición temporal de este mercado conllevó también la del 90% de la seda japonesa que se inventaba en Norteamérica. Simultáneamente se derrumbó el precio de otro importante producto básico de la agricultura japonesa, el arroz, fenómeno que también afectó las grandes zonas arroceras del sur al este de Asia. Como el precio del trigo se hundió aún más espectacularmente del arroz, se dice que en ese momento muchos orientes sustituyentes este último producto por el trigo. Sin embargo, el boom del plan Chapati y de los tallarines, sin el que lo hubo, empeoró la situación de los agricultores en los países exportadores del arroz como Birmania, la Indochina francesa y Siam, la actual Tailandia. Los campesinos intentaron compensar el descenso de los precios aumentando sus cultivos y sus ventajas, y eso se tradujo en una caída adicional de los precios. Esa situación llevó a la ruina a los agricultores que dependían del mercado, especialmente del mercado de exportación, salvo a los casos en que pudieron volver a refugiarse en una producción de subsistencia, último producto tradicional del campesino. Eso era posible de una gran parte del mundo subdesarrollado, y el hecho de que la mayoría de la población de África, de Asia meridional y oriental, de América Latina fuera todavía campesina, le permitió capear el temporal. Brasil se convirtió en la ilustración perfecta del despilfarro del capitalismo y de la profundidad de la crisis, con sus plantadoras que intentaban desesperadamente impedir el hundimiento de los precios, quemando café en lugar de carbón en las locomotoras de los trenes. Entre 2/3 y 3/4 del café que se vendían en el mercado mundial procedía de ese país. De todas maneras, para que los brasileños que aún vivían del campo, en su inmensa mayoría de la Gran Depresión fue mucho más llevadera que los cataclismos económicos de los años 80, sobre todo porque en aquella crisis las expectativas económicas de la población eran todavía muy modestas. Sin embargo, los efectos de la crisis se dejaron sentir incluso en los países agrarios coloniales. Así parece indicarlo el descenso del torno a los 2/3 de las importaciones de azúcar, harina, pescado en conserva y arroz en Costa de Oro, la actual China, donde el mercado del cacao se había hundido completamente, por mencionar el recorte a las importaciones de ginebra en un 98%, para quienes por definición no se poseían control o acceso a los medios de producción, salvo que pudieran retornar a las aldeas al seno de la familia campesina, es decir, para los hombres y mujeres que trabajaban a cambio de un salario. La principal consecuencia de la depresión que se desempleó una escala inimaginada y sin precedentes, y por mucho más tiempo del que nadie pudiera haber visto en los momentos peores de la crisis 1932-1933.
Los índices de pero de situación en el 22-23% en Gran Bretaña y Bélgica, el 24% en Suiza, el 27% en los Estados Unidos, el 29% en Austria, el 31% en Noruega, el 32% en Dinamarca y en no menos del 44% en Alemania. Además, la recuperación que se inició a partir de 1933 no permitió reducir a la tasa medida en 1938. Nadie podía recordar una catástrofe económica de tal magnitud en la vida de los trabajadores. Lo que hizo aún más dramática la situación fue que los sistemas públicos de seguridad social, incluido el subsidio de desempleo, no existían en caso de los Estados Unidos o eran extraordinariamente insuficientes según nuestros criterios actuales, sobre todo para los desempleados en periodos largos. Esta es la razón por la que la seguridad ha sido siempre una preocupación fundamental de la clase trabajadora. Protección contra las temidas incertidumbres del empleo, es decir, los salarios, la enfermedad o los accidentes, y contra la temida certidumbre de una vejez sin ingresos. Eso implica también que los trabajadores soñarán con ver sus hijos ocupando un puesto de trabajo modestamente pagado, pero seguro, y que le daría derecho a una jubilación, incluso en el país donde los sistemas de seguro de desempleo estaban más desarrollados antes de la depresión de Gran Bretaña. No alcanzaban ni siquiera los 60% de la población trabajadora, y ello porque desde 1920 Gran Bretaña se había visto obligada a tomar medidas contra un desempleo generalizado en los demás países en Europa, excepto en Alemania, donde más del 40% tenían derecho a percibir un seguro de paro. La proporción de los trabajadores protegían en ese apartado oscilaba entre 0 y el 25%. Flora, 1983. Aquellos que se habían acostumbrado a trabajar intermitentemente, a atravesar por periodos de desempleo ciclo, comenzaron a sentirse desesperados cuando, una vez hubieron gastado sus pequeños ahorros y agotado el crédito de las tiendas de alimentos, veían imposible encontrar un trabajo. De ahí el impacto traumático que tuvo la política los países industrializados del desempleo generalizado, consecuencias primeras y principales de la Gran Depresión para el grueso de la población. Poco les podía importar que los historiadores de la economía y la lógica puedan demostrar que la mayor parte de la mano de obra estuvo empleada incluso durante los peores momentos. Había mejorado notablemente su posición, dado que los precios descendieron durante todo el periodo y entreguerras, y que duraron los años más duros de depresión. Los precios de los alimentos cayeron más rápidamente que los restantes productos. La imagen dominante en la época de la era de los comedores de beneficencia a los ejércitos de desempleados, que desde los centros fabriles donde el acero y los barcos habían dejado de fabricarse, convergían hacia las capitales para denunciar a los que creían responsables de la situación. Por su parte, los políticos eran conscientes de que el 85% de los afiliados al Partido Comunista Alemán, que duran los 2 años de la depresión y en los meses anteriores a la subida, Hitler poder crecido casi tan
deprisa como el partido nazi eran desempleados. No puede sorprender que el desempleo fuera considerado como una herida profunda que podía llegar a ser mortal en el cuerpo político. Después de la guerra escribió un editorialista en el Times londinense: durante la Segunda Guerra Mundial, el desempleo ha sido la enfermedad más extendida, indiciosa y destructiva de nuestra generación, o la enfermedad social de la civilización occidental en nuestra Europa. Nunca hasta entonces en la historia de la industrialización habían podido escribirse esas palabras que explicaban la política de posguerra de los gobiernos occidentales mejor que cualquier investigación de archivo. Curiosamente, el sentimiento de catástrofe, de desorientación causado por la Gran Depresión fue mayor entre los hombres de negocios y las economistas y los políticos que entre las masas. El desempleo generalizado y el hundimiento de los precios agrarios perjudicó gravemente a estas masas, pero estaban seguras de que existía una solución política para esas injusticias. Ya fueron en la derecha o en la izquierda que harían posible que los pobres pudieran verse satisfechas sus necesidades. Era por encontrar la existencia de soluciones en el marco de la vieja economía liberal lo que hacía tan dramático la situación de responsables de las decisiones económicas. A su juicio, para hacer frente a corto plazo de las crisis inmediatas, se veían obligados a socavar la base a lo largo plazo de una economía mundial floreciente en un momento en que el comercio mundial disminuyó el 60% en 4 años, 1929-1932. Los estados comenzaron a levantarse barreras cada vez mayores para proteger sus mercados nacionales y sus monedas frente a los clicones económicos mundiales, aún sabedores de que eso significa desmantener el sistema mundial de comercio multilateral en el que, según creían, debía sustentarse de las decisiones económicas. A su juicio, para hacer frente a corto plazo la crisis inmediata, se veían obligadas a sofocar la base a lo largo plazo de una economía mundial floreciente en un momento en el que el comercio mundial disminuyó el 60% en 4 años, de 1921 a 1932. Los estados comenzaron a levantar barreras cada vez mayores para proteger sus mercados nacionales y sus monedas frente a los ciclos económicos mundiales, aún sabedores de que eso significa desmantener el sistema mundial de comercio multilateral en el que, según creían, debía sustentarse la prosperidad del mundo. La piedra angular de ese sistema, la llama cláusula de nación más florecida, desapareció de casi el 60% de los 510 acuerdos comerciales que se firmaron entre 1931 y 1932, y cuando se conservó lo que fue de forma limitada. ¿Cómo acabarían todo? ¿Sería posible salir de ese círculo valioso? Más adelante se analizarán las consecuencias políticas inmediatas de ese episodio, el más traumático en la historia del capitalismo, pero eso es necesario referirse sin demora en sus importantes consecuencias a lo largo plazo. En pocas palabras, la Gran Depresión derrotó el liberalismo económico durante medio siglo. En 1931 y 1932, la Gran Bretaña, Canadá, todos los países escandinavos y Estados Unidos abandonaron el patrón oro, pero siempre había sido considerada como el fundamento de un intercambio internacional estable. Y en 1936 se sumaron a la medida incluso los más fervientes partidarios de este sistema, es belgas y los
holandés y finalmente los franceses. Gran Bretaña abandonó en 1931 el libre comercio que desde 1840 había sido un elemento tan esencial de la identidad económica británica como lo es la Constitución norteamericana a la identidad política de los Estados Unidos. El abandono por parte de Gran Bretaña de los principios de la libertad de transacciones en el seno de la única economía mundial ilustra dramáticamente la rápida generalización del proteccionismo en este momento. Más concretamente, la Gran Depresión obligó a los gobiernos occidentales a dar prioridad a las consideraciones sociales sobre las economías de la formulación de sus políticas, el peligro que extrañaba no hacerlo así, la erradicación de la izquierda y, como se demostró, Alemania en otros países de la derecha era excesivamente amenazador. Así, los gobiernos no se limitaron a proteger a la agricultura imponiendo aranceles frente a la competencia extranjera, aunque donde ya existían los elevaron aún más. Durante la depresión subvencionaron la actividad agraria, garantizando los precios al producto, comprando las excedentes apegado a los agricultores que se produjeron, como ocurrió en los Estados Unidos desde 1933. Los orígenes de las extrañas paradojas de la política agraria común de la Comunidad Europea, debió a la cual en los años 60 y 80 una minoría cada vez más exigua de campesinos amenazó con sacar la bancarrota comunitaria de una razón. En las subvenciones que recibían se remontaron a la Gran Depresión. En cuanto a los trabajadores, una vez terminada la guerra, el pleno empleo, es decir, la eliminación del desempleo generalizado, pasó a ser el objetivo básico de la política económica de los países en los que se instauró un capitalismo democrático reformado, cuyos más célebre profeta y pionero, aunque en el único, fue la economía británico John de 1883-1946. La doctrina keynesiana propugnaba la eliminación permanente del desempleo generalizado por razones tanto de beneficio económico como político. Los keynesianos sostenían acertadamente que la demanda que generaban los ingresos de trabajadores ocupados tendrían un efecto estimulante sobre las economías deprimidas. Sin embargo, las razones por las que dio la máxima prioridad a ese sistema de estímulo de la demanda, el gobierno británico asumió ese objeto antes de incluso de que estallara la Segunda Guerra Mundial, fue la consideración en que el desempleo generalizado era social y políticamente explosivo. Tal vez había quedado demostrado durante la depresión. La convicción era tan sólida que cuando muchos años después volvió a producirse un desempleo en gran escala, y especialmente durante la grave depresión de los primeros años de la década de 1980, los observadores, incluido el autor de este libro, estaban convencidos de que sobrevivirían graves conflictos sociales y se sintieron sorprendidos de que solo se ocurría. La gran parte de eso debió a otra medida profiláctica adoptada durante, después y como consecuencia de la Gran Depresión, la implantación de sistemas modernos de seguridad social. A quien puede sorprender que los Estados Unidos aprobaran su ley de la seguridad social de 1935. Nos hemos acostumbrado de tal forma a la generalización a escala universal de ambiciosos sistemas de seguridad social en los países desarrollados, el capitalismo industrial, con algunas excepciones como Japón, Suiza y los Estados Unidos, que olvidamos cómo eran los estados del bienestar en el sentido moderno de la expresión antes de la Segunda Guerra Mundial,
Incluso los países escandinavos estaban tan solo comenzando a implantarlos en ese momento. De hecho, la expresión estado del bienestar no comenzó a utilizarse hasta los años 40. Un hecho subraya el trauma derivado de la Gran Depresión. El único país que había rechazado el capitalismo, la Unión Soviética, parecía ser inmune a sus consecuencias, mientras el resto del mundo, o al menos el capitalismo liberal occidental, se sumía en el estancamiento. La URSS estaba inmersa en un proceso industrializado acelerado con la aplicación de los planes quinquenales. Entre 1929 y 1940 la producción industrial se multiplicó al menos en tres de la Unión Soviética, cuya participación en la producción mundial de productos manufacturados pasó del 5% en 1929 al 18% en 1938, mientras que durante el mismo periodo la cuota conjunta de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia disminuyó del 59 al 52% del total mundo. Además de la Unión Soviética, no existía desempleo. Esos logros impresionaron a los observadores extranjeros de todas las ideologías, incluido el suizo, pero influyente flujo de turistas que visitó Moscú entre 1930 y 1935, más la tosquedad e ineficacia de la economía soviética, y que la crueldad y la brutalidad de la colectivización y de la represión generalizada efectuados por Stalin. El efecto de lo que les importaba realmente no era el fenómeno de la URSS, sino el hundimiento de su propio sistema económico, la profundidad de la crisis del capitalismo occidental. ¿Cuál era el secreto del sistema soviético? ¿Podía extraerse alguna enseñanza de su funcionamiento? A raíz de los planes quinquenales, Rusia los terminó. Plan y planificación estaban en boca de todos los políticos. Los partidos socialdemócratas comenzaron a aplicar planes, por ejemplo, de Bélgica y Noruega. Un funcionario británico distinguido y uno de los palares en clase dirigida escribió un libro titulado de Recovery, y demostrar que para cada el país y el mundo pudieron excavar al circo valioso de la Gran Depresión, era esencial construir una sociedad planificada. Otros funcionarios británicos modernos establecieron un grupo de reflexión abierto al que dieron el nombre de PEP, Political and Económica y Política. Una serie de jóvenes políticos conservadores, como el futuro primer ministro, se convirtieron en defensores de la planificación. Incluso los mismos nazis paginaron la idea de Hitler. Inició un plan cuatrienal por razones que se analizarán en el próximo capítulo. Del éxito de los nazis de la superación de la depresión a partir de 1933 tuvo menos repercusiones internacionales. ¿Cuál es la causa de la fundación de la economía capitalista en el periodo de entreguerras? Para responder a esta pregunta es imprescindible tener en cuenta la situación de los Estados Unidos, pues si en Europa, al menos los países beligerantes, los problemas económicos. Nada demuestra mejor la universalidad de la Gran Depresión y la gravedad de sus efectos que el carácter universal de las insurrecciones políticas que desencadenó y que hemos examinado superficialmente en un periodo de meses o de pocos años, desde Japón, Islandia, desde Suiza y Nueva Zelanda, y desde Armenia e Egipto, pero dramáticas que fueron las
consecuencias políticas inmediatas para juzgar la gravedad de la depresión. Fue catástrofe que acabó con cualquier esperanza de restablecer la economía de la sociedad del siglo XIX. Los acontecimientos del periodo de 1929-1933 hicieron imposible e impensable un retorno a la situación de 1913. El viejo liberalismo estaba muerto o parecía condenado a establecer. Tres opciones competían por la hegemonía político-intelectual. La primera era el comunismo marxista. Después de todo, las predicciones de Marx parecían estar cumpliéndose como tuvo que oír incluso la Asociación Económica Norteamericana en 1938. Y además, eso era más impresionante aún, la URSS parecía inmune a la catástrofe. La segunda opción de un capitalismo que había abandonado la fe y los principios del mercado libre y que había sido reformado por la especie de maridaje informal con la socialdemocracia moderna de los movimientos obreros no comunistas en el periodo de la posguerra demostraría ser la opción más eficaz. Sin embargo, el principio que no fue tanto un programa consciente o alternativa política como la convicción de que era necesario evitar que se produjera una crisis como la que acaba de superar y, en el mejor de los casos, una disposición a experimentar otras fórmulas estimuladas por el fracaso del liberalismo clásico. La política socialdemócrata sueca del periodo posterior a 1932, al menos a juicio de uno de sus principales inspirados, Gunnar Myrdal, fue una reacción consistente a los fracasos de la ortodoxia económica que había aplicado el monstruoso gobierno laborista en Gran Bretaña en 1929-1931. En ese momento todavía estaba en proceso de elaboración la teoría alternativa a la fracasada economía de libre mercado. En efecto, hasta 1936 no publicó la obra de Keynes, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que fue la más importante contribución a ese proceso de elaboración teórica hasta la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente no se formalaría una práctica de gobierno alternativa. La dirección y gestión macroeconomía de la economía basada en la contabilidad de la renta nacional, aunque tal vez por influencia de la URSS en los años 30 de los gobiernos y otras instituciones públicas comenzaron ya a contemplar las economías nacionales como un todo y a estimar la cuantía de su producto o renta total. La tercera opción era fascismo, que la depresión convirtió en un movimiento mundial, o más exactamente en un peligro mundial de la reversión alemana del fascismo. El nacionalismo se benefició tanto de la tradición intelectual alemana, que a diferencia de la austríaca había rechazado las teorías neoclásicas del liberalismo económico que constituía la ortodoxia internacional desde la década de 1980, como la existencia de un gobierno implacable decidido a terminar con el desempleo a cualquier precio. Hay que reconocer que afrontó la Gran Depresión rápidamente y con más éxito que ningún otro gobierno. Los largos de fascismo italiano son mucho menos espectaculares. Sin embargo, no era ese su mayor atractivo en una Europa que había perdido el rumbo a medida de la Gran Depresión. Fortaleció la marea
del fascismo empezó a hacerse cada vez más patente que en la era de las catástrofes no solo la paz, la estabilidad social y la economía, sino también las instituciones políticas y los valores intelectuales de la sociedad burguesa liberal del siglo XIX estaban retrocediendo a derrumbándose. En ese proceso centraremos ahora la atención.